pues incluso hasta algunos puntos y la referencia de algunos hilos de sutura. Bueno, entonces, esto se llama tiempos fundamentales de cirugía. Díganme si cambió la imagen. Sí, doctor. Okay. Entonces, debemos de entender por tiempos fundamentales el tiempo preoperatorio, que es el tiempo antes de empezar la cirugía, el transoperatorio, que es el tiempo que está el paciente prácticamente en el proceso quirúrgico, y el posoperatorio, que inicia desde que se cierra hasta prácticamente hasta que se da de alta al paciente. Entonces, es el preoperatorio, es el manejo y la preparación que se tiene que ver y que tiene que ser sometida a un paciente previo a la cirugía. Esto es importantísimo, pero verdaderamente importantísimo, porque aquí podemos evidenciar si va a haber complicaciones, tiene complicaciones, donde se tiene que hacer la planeación, etcétera, etcétera. Permítanme un segundito. Permítanme un segundito, voy a contestar. Entonces, decíamos, ¿se ve la presentación? Sí. Sí, doctor, sí, sí. Sí, doctor. Entonces decíamos que ese periodo preoperatorio es muy interesante, lo marca la ley esta del expediente clínico, que es importante que el paciente pudiera conocer al médico que lo va a operar, que platique con el que lo va a anestesiar, porque muchas veces pasan muchas suspicacias. Esto se da más bien en la cuestión particular. Sin embargo, en los hospitales públicos, pues por el exceso de trabajo, hay veces que no es posible, pero esto sería lo ideal, que todos los pacientes fueran. Fíjense que hay veces que uno llega, le digo, como cirujano, llega uno al quirófano y ahí es cuando conoce uno al paciente. Entra uno y dice uno, ¿qué tiene? Ya nos comienzan a presentar al paciente. Pues fíjese, doctor, que es un paciente que tiene un abdomen agudo, entró por esto, entró por otro, pero ni siquiera uno les ve la cara, porque en ocasiones ya el paciente incluso está vestido. Y es ahí donde incluso pueden pasar muchas, pero muchas cosas. Incluso hasta se puede uno equivocar. Hubo un caso bueno, muchísimos, pero un caso muy renombrado hace como un par de años. Esto fue, creo que en el norte del país, en la cual a un niño lo programan con un retinoblastoma para hacerle una enucleación, es decir, una extirpación del globo ocular. Y entonces acuestan al bebé, bueno, el niño era un lactante menor, y llega el cirujano y quita el ojo bueno. Así de dramático, ¿eh? Está documentado. Y entonces, ¿por qué sucede eso? Pues porque no se tiene una valoración preoperatoria. Entonces, uno llega y saca trabajo a lo tonto. Lo ideal sería que tuviera uno una parte de estas en las cuales los pacientes llegaran y que uno dijera, mire, lo que ahorita vamos a ver que se debe de hacer. Esa visita preoperatoria inicia desde la primera visita hasta el ingreso a la sala de operaciones, en la cual tiene que haber pues una comunicación estrecha con el paciente.
Ahora bien, en este periodo preoperatorio va a estar conformado de dos elementos importantes. Uno es el elemento diagnóstico y otro es la preparación, es decir, llega el paciente, vamos a pensar, con un dolor en el abdomen, como en el caso de aquí de la imagen, y llega y no se sabe con precisión qué tiene. Vamos a pensar que fuera una afección del aparato reproductor, pero llega con dolor. Entonces ahí tenemos que tener primero una fase diagnóstica. Y en esa fase diagnóstica nos debemos de apoyar en una historia clínica, en los exámenes de laboratorio y gabinete, de diagnóstico y dar el diagnóstico después de eso y dar un diagnóstico que integre pues todas las afecciones y hacer el planteamiento quirúrgico. ¿Qué le puedo hacer? ¿Se puede quitar? ¿No se puede quitar? Y luego ahí explicar cuál es el riesgo. Esto hasta hace unos años no se hacía, pero ahora se tiene que hacer porque hasta que no se demuestre lo contrario, el culpable es el médico de cualquier desenlace fatal. Entonces, como no sé si ayer o qué día platicábamos, en la cual cuando un paciente se moría, nos daban hasta las gracias, decían, doctor, le abrió usted las puertas al cielo. Ahora se muere y lo primero que piensan es quién es el responsable. Entonces, por eso estos tiempos son importantes, los tiempos fundamentales, para poder que todos nuestros pacientes vayan a consulta y los enviemos con la persona indicada a que nos den la valoración preanestésica o la valoración prequirúrgica. ¿De acuerdo? Entonces, ya el paciente, después de darle el diagnóstico integral y que vea el riesgo quirúrgico, él decidirá si quiere operarse o no quiere operarse, porque esa es otra opción que debe de tener el paciente. ¿De acuerdo? Ahora bien, la historia clínica se deberá hacer como marcan los cánones, siguiendo la norma 004 del expediente clínico, y debe de contar con lo que todos ustedes, con lo que ustedes ya saben, ¿no? Estoy en clase, ahorita te marco. Entonces, debe de haber, pues, una ficha de identificación, sus antecedentes heredofamiliares, sus antecedentes personales no patológicos y todo lo que ustedes ya saben, los patológicos hasta llegar al padecimiento actual y luego el interrogatorio por aparatos y sistemas y luego el examen físico, ¿no? Que debe empezar desde la cabeza a los pies, aparatos y sistemas para poder integrar el diagnóstico. Después, ¿qué es lo que vamos a pedir de los exámenes complementarios? Pues miren, se debe de pedir algo que se llaman los exámenes prequirúrgicos. Dicen los preoperatorios. ¿Cuáles son? Una biometría parcial, una química sanguínea parcial, un examen general de orina y unos tiempos de coagulación, que generalmente se ponen TP y TPT. Ahora, hay veces que se puede pedir algún específico. ¿Cómo en qué caso se puede pedir un específico? Si el paciente es diabético, pues se puede pedir una hemoglobina glucosilada, o se puede poner una curva de tolerancia a la glucosa para ver cómo se encuentra, o una tasa de filtración glomerular si el paciente es nefrópata, si el paciente tiene alguna afectación cardíaca, pues se pide un electrocardiograma, etc. Bueno, estos preoperatorios son para los pacientes que tienen menos de 40 años. Si el paciente tiene más de 40 años, entonces se agregan los laboratorios de gabinete o los estudios de gabinete, que en este caso sería una tele de tórax para ver silueta cardíaca, campos pulmonares, etcétera, y un electrocardiograma para ver el trazo eléctrico del corazón para ver si no hay alteraciones que pudiera condicionarnos a algún tipo de trastorno o algún tipo de alteración durante el procedimiento quirúrgico, ya que va a estar sometido a un estrés emocional y a un estrés metabólico importante por la acción del trauma, ¿de acuerdo? Entonces ahí se le pide electrocardiograma e incluso también se le pueden pedir más específicos. ¿Como qué otros específicos le puede uno pedir? Pues le puede uno pedir, si el paciente es cardiópata, le podemos pedir, pues no sé, pruebas de esfuerzo. Si el paciente es diabético, a lo mejor pedimos pruebas, no sé, un estudio más sofisticado para poder determinar
si va a dañar o va a contribuir a que se nos complique el paciente durante el procedimiento. ¿Alguna duda hasta aquí? Amigos. No, doctor, gracias. Todo bien, doctor. Bueno, entonces de ahí integramos el diagnóstico con las respuestas de los laboratorios y demás. Y entonces, cuando nosotros incluimos el diagnóstico, en ese momento le damos la connotación. ¿Es una urgencia o no es una urgencia? Y entonces, ¿qué debemos de entender por una urgencia? Una cirugía urgente, fíjense y grábenselo bien, depende de la función de un órgano o de la vida del paciente. Es decir, si no se atiende de inmediato, se pierde la función de un órgano o la vida del paciente. Eso es una urgencia, una cirugía urgente. ¿Quién me da un ejemplo de una cirugía urgente? A ver. Podría ser una peritonitis generalizada. Por ejemplo, muy bien, ¿qué más? Un apéndice perforado. Un apéndice, aunque no sea perforada. Acuérdense bien que las apéndices pues, es un abdomen agudo y se tiene que operar. Esa es una urgencia. Si no, hay órganos que se pueden perder, como cuál, parte del intestino, el peritoneo mismo y la vida del paciente. ¿Qué otro? ¿Un aneurisma? Claro, un aneurisma. ¿Qué otro? Un perforado, un baleado, un atropellado, traumatismo craneoencefálico, un fracturado, etcétera. Son cirugías de urgencia. Una obstrucción intestinal, una trombosis. Una obstrucción intestinal, sí. Un taponamiento cardíaco, un cuerpo extraño en la glotis. Son urgencias, se entienden como tal, que están en vida o en riesgo la función de un órgano o de la vida. Entonces, ¿sí entendemos lo que es una urgencia? ¿Podría ser también una embolia pulmonar, doctor? Pero por supuesto, claro. Ahora, ahí les va. A ver, les voy a poner un casito clínico muy simple. Paciente masculino de 50 años de edad que ingresa con dolor agudo de mediana a moderada intensidad en reborde costal del lado derecho. Le toman los estudios, lo exploran y llegan y concluyen de que tiene una colecistitis y llega con dolor de colecistitis. ¿Una colecistitis será una urgencia quirúrgica? Amigos. Pues puede depender del grado de severidad en el que se encuentre. Si hay datos de inestabilidad hemodinámica. ¿Pero tú crees que una colecistitis te puede ocasionar eso? Como Pues tal, podría no. generar, por ejemplo, la pentada de Charcot. Ajá. No, entonces, sí, La tríada podría de ser considerada. Charcot. Dime la tríada de Ajá, Charcot. la tríada de Charcot. ¿Qué dice? Ictericia, fiebre y dolor en el punto de Moore. Bueno, y también deben de tener presente que este tipo de pacientes no es una urgencia quirúrgica. Fíjense bien cómo se los voy a decir, ¿eh? No es de que llegue y lo meto al quirófano como puede ser un apéndice. Aquí lo que marca la norma, y ustedes lo deben de saber, es se tiene que enfriar el proceso inflamatorio. Nada le va a pasar a la vesícula si la dejamos en reposo, le ponemos una sonda nasogástrica, lo hidratamos, quitamos el dolor y dejamos en reposo la vesícula para que se desinflame, para que esté menos friable. Y entramos en mejores condiciones, ya sea por vía laparoscópica o incluso hasta una CEPRE, sin mayor cuidado. El paso de las horas o días no va a perder la función del órgano. ¿Ya me entendieron? Entonces, una colecitis es una urgencia, será una urgencia médica, pero no quirúrgica. ¿Ya me entendieron? ¿Por qué es una urgencia? Bueno, Tiene dolor. en este caso, por ejemplo, a pesar de que se presente la tríada o en este caso de Charcot o la pentada de Reynolds, aún así no sería considerada una urgencia. En las primeras 12 horas, no. Tienes que estabilizarlo
y tienes que entrar en las mejores condiciones. Lo que te estoy diciendo, los que le estoy diciendo es que en ese caso que el paciente se está complicando, tienes que estabilizarlo. No es una urgencia como tal. Sin embargo, comparándolo con una apendicitis, si no abres la apendicitis, incluso hay apendicitis que se meten sin laboratorios, llegan y es una urgencia porque es probable que haya un estallamiento de la propia apéndice y te puede dañar todo el cuadro. Eso sí es una urgencia. Ahí el paso de las horas es vital. En el caso de la vesícula, estas complicaciones que están diciendo te da margen a que lo enfríes un poquito y lo estabilices. Es una cirugía no urgente, sino relativa en el sentido de que la puedes mantener unas cuantas horas en estabilización. Al final lo vas a tener que operar, pero vas a ocasionar el campo apropiado para hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? ¿Sí? ¿No me escuchan? Ok, gracias, doctor. Ok. Sí, sí se escucha, gracias. Ok, vamos a continuar entonces. Bueno, entonces ya sabemos que es una cirugía urgente. Una cirugía no urgente es aquella que con el paso de las horas o días no es determinante para la vida del paciente. Díganme un ejemplo de esto. Una cirugía plástica. Una cirugía estética, ¿no? Porque una cirugía plástica y cirugías plásticas de urgencia. ¿Quieren que les diga una? Un lesionado en cara con arma blanca o con cuchillo, que se lleve parte de la facial, le hablas al cirujano plástico porque haga una cirugía. Ahí es una urgencia porque el paso de las horas va a contaminar y puedes tener repercusiones severas en la cara. Está sangrando, había que hacer hemostasia. Un estallamiento de un artefacto explosivo en una mano, que es frecuente en los niños, llega una mano traumática con destrucción de ligamentos, tendones, fractura de huesos y demás. Es una urgencia que la tienes que meter. Entonces, entra el cirujano plástico a reconstruirlo. Un paciente quemado, generalmente lo ve el cirujano plástico, y un paciente quemado es una urgencia. Entonces, una cirugía plástica, había que decir qué es cirugía plástica, porque hay mucha cirugía plástica que sí es de urgencia. ¿Ya me entendiste? Sí, doctor. Otro ejemplo podría ser un lipoma. Un lipoma, cirugía estética, ¿no? Que es así, sí mejora. Una cirugía estética es aquel que dice, fíjese doctor que llegué tarde a la repartición de glándulas mamarias y yo quiero tener unas glándulas mamarias como las de Sabrina, por ejemplo, ¿no? Y quiero que me pongas unos implantes. Pues el que te detengas unos días, hagas el planteamiento, el presupuesto, el paso de las horas o de los días no va a implicar que se pierda nada. Una rinoplastía estética no genera ningún problema, lo que tú dices, un lipoma, etcétera, ¿no? Quitar una cicatriz, hacer una OTB, por ejemplo, no es una urgencia, o sea, no va, una OTB quiere decir una oclusión tubárica bilateral, una vasectomía, etcétera, hay muchísimas, ¿no? La misma colestitis que les decía yo, ¿de acuerdo? Entonces ya entendemos que es una urgencia y que no es una urgencia, ¿de acuerdo? Bueno, entonces también pueden encontrar como cirugía electiva, el término de cirugía electiva, paciente opta por ser operado o no. Ustedes llegan, hay muchos pacientes que se los van a encontrar y que le dicen, pues fíjese que usted tiene una fractura de la cabeza radial y necesita usted cirugía. Entonces el paciente le hace todas las preguntas, ¿qué es? ¿Cómo se quita? ¿Con qué se come? ¿Cuál es la complicación? Y al final les dice, ¿sabe qué, doctor? Voy a ir con el de enfrente porque usted no me convence. Entonces él toma la decisión si se opera o no. Entonces esas son cirugías que se llaman electivas, es decir, tienes la capacidad en un determinado momento de esperarte y de escoger que sea el mejor tiempo y que
se quiera. Lo ideal en la aplicación de la salud sería que cada paciente pudiera escoger al cirujano. Eso a nivel particular se hace. Yo voy con el de enfrente porque pues, lo conozco, porque él es el que ha operado a mi familia, pero en el sector salud, en el sector público, pues ahí llegas y te van a programar el que esté y a como te dé. Si es de esos considerados buenos, adelante, y si es de los considerados malos, pues igual, ¿no? Entonces es muy complicado eso. Cirugía no urgente, pues es lo que les decía yo, es el paso de los horas o de los días, no genera ningún problema, ¿de acuerdo? A ver, voy a regresarme, ya me regresé tantito. ¿Quién me describe esta radiografía? ¿Qué es, para empezar? ¿Qué tipo de radiografía es? ¿Qué región es? Caballeros, damas. Abdomen. Abdomen. Entonces podríamos decir que es una simple de abdomen. ¿Están de acuerdo? Bueno, después, ¿qué podemos decir? ¿Qué vemos ahí? ¿Qué es ese artefacto? Este es un caso que tuvimos real, ¿eh? Por eso los pongo ahorita como un distractor, pero nos sirve para hacer más amena la clase. Es un paciente de 18 años que llega con dolor, llega con un abdomen agudo. Acuérdense bien que todos los dolores en abdomen, cuando hay irritación peritoneal, dolor, sobre todo dolor, y que abdomen distendido y en la cual no se sabe con precisión qué puede el diagnóstico, se puede englobar en un término que se llama abdomen agudo. Un abdomen agudo es aquel abdomen que es urgente, pero que no sabes qué tiene. Pudiera ser un tumor, pudiera ser un sangrado, pudiera ser pues como un quiste torcido de ovario, una apendicitis pues disfrazada, pudiera ser no sé, cualquier afección. Imagínense cuántas estructuras hay en el estómago, bueno, mejor dicho, en la cavidad peritoneal, que cualquiera pudiera dar dolor y que nos está enmascarando y que no sabemos. Entonces, cuando vean el diagnóstico de abdomen agudo, se está refiriendo a un diagnóstico englobador y que había que buscarle la causa desencadenante. Muchas veces se meten, dicen, cirugía, laparotomía exploratoria por abdomen agudo. ¿Qué quiere decir? Se va a explorar un abdomen doloroso en la cual no se ha determinado el diagnóstico. ¿Ya me entendieron? ¿Eso de abdomen agudo? Sí, doctor. Bueno, así llegó este chico de 18 años de edad y nos dice, llegó al Hospital Puebla y llega con un abdomen agudo, es decir, un abdomen doloroso, no se dejaba palpar, él argumentaba que le dolía muchísimo y entonces en ese momento las enfermeras le indican ir a rayos X y él se niega. Dice, no quiero rayos X, no quiero estudios, quiero que me quiten el dolor. Soy alérgico a la radiación y que no sé qué tanto. Bueno, cuando a mí me llaman y me dicen, me llama el familiar para que lo vaya a valorar y conclusión yo llego y entro y me encuentro y lo trato de explorar y pues no se deja explorar. Había mucha resistencia, indiferencia del chico. Entonces, pues salgo y le digo a los papás, oiga, en los pacientes particulares y también en el sector público debe uno de tener mucha prudencia, no puede uno llegar, si él no se deja explorar, no puedes obligarlo. Si él no quiere que lo toques, tú tienes que explicarle lo que vas a hacer y si él no acepta, no pueden obligarlo, porque entonces los pueden demandar, por violencia médica y eso procede. Entonces salgo y le digo al papá, vea, el chico está muy irritable, no tolera que lo toquemos y no quiere tomarse rayos X. Entonces el papá dice, ¿cómo es eso? A ver, que no sé qué tanto, entra y habla. Bueno, conclusión, le tomamos la placa y sale esta placa.
Entonces, cuando vemos esta placa, pues me lo quedo viendo y entonces le digo, a ver, amiguito, ¿qué hiciste? A ver, permíteme, déjeme contestar, si no, no nos dejan. Dime, Nancy. Es el diprospan. Es el diprospan. Ajá. Sí. Sí. Sí, 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 eso se lo pueden tomar y cubrebocas. Ajá, exactamente. Órale. Sí. Entonces, y entonces ya nos lo quedamos viendo y entonces ya le baja de intensidad y ya nos dice, pues eso que ven, a ver, ¿quién me dice eso que ven? ¿Qué es? ¿Quién me dice? Es un objeto, pero no tan extraño, era familiar del amigo. Es un dildo, un pene sintético. Vean, esto que están viendo, pues es el alma de acero, móvil. Esto que vemos acá, a ver, déjenme ver. Este es el alma móvil, esto se desplazaba. Esto es una especie como de motor que hace que vibre. Y aquí está el dispositivo de sus pilas. Acuérdense bien que todos los artefactos que se introducen por ano son como los supositorios. Si han algún día han aplicado un supositorio o les han aplicado a ustedes un supositorio, se ha dicho con todo respeto, cuando pasan el esfínter anal se encuentran el recto sigmoides. Y el recto sigmoides es una cavidad muchísimo más amplia donde no hay esfínter. Entonces, cuando penetra el supositorio, se va hacia cualquiera de la cavidad del ciego, del sigmoides. Entonces ya no coincide con la salida del esfínter. Entonces, aunque el niño o el paciente puje, ya no va a sacar el supositorio. Ahora, cuando se introducen como este tipo de objetos, mientras estén en el esfínter, pues tienen el control. Pero si se llegan a pasar, caen en el sigmoides y entonces los tratan de sacar y no coincide con la salida y pues no salen. Y esto es lo que sucede y la irritación, el malestar genera pues toda esa angustia, dolor y genera un abdomen agudo. Entonces finalmente lo anestesiamos. Hay veces que intentas primero por vía rectal, colocas un separador, que es un separador de POT, exclusivo para ano, y se introducen pinzas y lo tratas de buscar. Cuando no es posible alcanzarlo, hay que tener mucho cuidado porque en ese intento puedes lesionar el colon o el recto sigmoides. Entonces se opta por sacarlo por arriba, haces un láparo y abres el intestino y lo sacas. Entonces, afortunadamente en este paciente sí se lo pudimos sacar por vía anal, pero es terrible. Esto se los comento porque ahora hay muchísima gente que pues uno cree que esos lugares donde venden esto pasan desapercibidos y hay muchísima gente que usa este tipo de artefactos. Entonces, es común que en un determinado momento los pudieran encontrar. Entonces, es frecuente esto, ¿eh? De acuerdo. Entonces, vean como esta radiografía que tenemos acá, de otro caso semejante, donde, pues no sé qué piensen, pero pues se introducen objetos en esa región y terminan en cavidad abdominal, ocasionando abdómenes agudos. Entonces, en todas partes se tuestan navas. ¿Qué ven? ¿Cómo ven? ¿Algún comentario? No, doctor, todo bien. Ok. Bueno, Bueno, entonces vamos, ya que vimos la historia clínica, ya que vimos el diagnóstico, integramos el diagnóstico, había que hacer el planteamiento quirúrgico. Y cuando ya hacemos el planteamiento quirúrgico, es decir, le decimos al paciente, fíjese que hay que operarlo, ¿no? El paciente nos va a preguntar, oiga, ¿y hay riesgo? Entonces, nosotros le tenemos que decir que necesitamos hacerle algunas pruebas especiales
para poder determinar si su cirugía le puede condicionar algún trastorno y que pueda ser reparable o irreparable, ¿de acuerdo? Para eso se han hecho a través de la historia muchísimas escalas de valoración. Entre estas escalas de valoración, las que más usamos en cirugía es la escala de ASA, que es hecha o fue diseñada por la Sociedad Americana de Anestesiología, de ahí su nombre. Entonces, esa escala de ASA es pregunta de examen, acuérdense, valora el estado físico del paciente. La escala de Glasgow, para valorar el estado de conciencia, como escala de coma o de Glasgow, fue inventada por unos científicos en Glasgow, en Inglaterra, y fue hecha principalmente para traumatismo cráneoencefálico. Sin embargo, se ha pregonado en el quehacer diario médico para valorar el estado de conciencia. Sirve, funciona, pero su verdadera indicación es para traumatismo cráneoencefálico. Y el riesgo cardiológico mediante la escala de Gottman para ver si durante el procedimiento ese corazón pudiera aguantar el procedimiento quirúrgico, ya que va a estar sometido a estrés quirúrgico, estrés emocional y al mismo estrés que le puede condicionar diferentes sustancias que se van a usar durante la cirugía, que son los anestésicos y toda la gama de medicamentos que se van a usar. Entonces, hay riesgos a riesgos, ¿no? ¿Alguna duda en esto? Amigos. Amigos, ¿dudas? No. Todo bien, doctor. Todo bien, doctor. Entonces, fíjense, estamos en el prequirúrgico apenas, ¿eh? Ahora, la pregunta es, ¿quién hace estas valoraciones? ¿Las hace el cirujano o quién las hace? A ver, ¿quién me contesta? ¿Quién hará estas valoraciones? Ya tuvieron su práctica clínica, ¿no? ¿Cierto o no? A ver, ahí a su compañero que me decía que le faltaban 2 materias. Creo que ya vio la mayor parte de la currícula de la escuela. Yo creo que ha estado en procedimientos quirúrgicos. ¿Quién hace la valoración prequirúrgica? ¿Sí me escuchan o no? Sí, doctor, pues no he estado en procedimientos quirúrgicos aún, pero yo me imagino que la hace el residente o el interno. Sería el servicio de medicina interna, ¿no? No la puede hacer el interno porque el interno es como si fuera alguno de ustedes. Nos faltaría mucho conocimiento aún. Su otro compañero, ¿qué decía? ¿Que lo hace el internista? El servicio como tal de medicina interna. Bueno, se manda al servicio de medicina interna y generalmente quien lo hace es el internista, el intensivista, y hay algunos hospitales que cuentan con un servicio de anestesiología, no solamente en el quirófano, sino de consulta. Y entonces lo mandan a consulta preanestésica. Y entonces el anestesiólogo, que es el que está más, o el que va a estar más en contacto con la hemodinamia del paciente, él es el que le hace la valoración, pero en términos generales lo hace un intensivista. Y entonces el intensivista hace su historia clínica y todo, y a ver, ¿de qué le van a operar? Pues me van a operar del cerebro, me van a quitar un tumor supratentorial que tengo de evolución crónica, etcétera, etcétera, y él tiene que saber hacer estas valoraciones y pedir lo que él considere para poder determinar el riesgo. Ahora, vamos a pensar que uno de esos pacientes fallece durante el procedimiento y la familia busca un culpable. Y entonces los familiares se quedan con duda y dicen, oiga, ¿por qué se murió mi familiar? ¿Por qué no le dijeron que esto era peligroso y que además era un riesgo elevado? Entonces ustedes pueden decir, no, nosotros sí lo hicimos. Aquí está la valoración por un experto en la cual nos dio la valoración que no había ningún problema para esta intervención.
Pero si no tienen esa valoración, podemos verlos involucrados en un problema verdaderamente atroz. ¿De acuerdo? ¿Dudas en esto? ¿Dudas, amigos? No, doctor. No, doctor. Bueno, vamos a empezar entonces con el primero. A ver, ¿quién me quiere ayudar a leer? ¿Quién dice yo? Yo. A ver, adelante. Clasificación del estado físico del Americans. Bueno, eso. De la Ya. escuela, o mejor dicho, de la Sociedad Americana de Anestesiología, que quiere decir ASA. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Cómo se llama usted, señorita? Ana Guayo. Ana. Ok, Anita. A ver, adelante. Lea el primero. ASA 1. 1. Sano. El paciente no padece ninguna alteración fisiológica, bioquímica o psiquiátrica. El proceso que motiva la intervención está localizado y no tiene repercusiones sistémicas. Ok, párate ahí. A ver, ¿quién me da un ejemplo de eso? ¿Quién pudiera tener una clasificación de ASA 1? Que vayamos a operar, obviamente. ¿Una cirugía estética? Una cirugía estética, muy bien. ¿Qué otro? ¿Alguna fractura? Pero una fractura te genera un grado de incapacidad. Ahora, depende la fractura en dónde. Imagínate que fuera la fractura en un cuerpo vertebral. O imagínate que fuera una fractura de cráneo. Imagínate una de base, una fractura de base de piso, una de base de cráneo, que te esté condicionando un sangrado y te va a ocasionar un verdadero problema. Entonces ya no es ahí grado 1. Acuérdate bien que es un paciente sano. Entonces ya en el momento mismo que tú dices que tiene una fractura, ya no está sano. Pero una cirugía estética es un paciente sano. Volvemos al ejemplo que les decía yo. Llega una chica o chico, porque ahora ya saben que todo es igual, y dice, no tengo glándulas mamarias y quisiera que me las pusieran. ¿Hay alguna herida en él? ¿Hay alguna alteración? No, es un paciente que sano. ¿Sí me entienden entonces cuál es ASA 1? Amigos. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, adelante, Ana. ASA 2. Ana. Enfermedad leve que no limita la actividad diaria. Alteración sistémica leve o moderada secundaria al proceso que motiva la intervención o a cualquier otro proceso fisiopatológico. Los niños pequeños y los ancianos se incluyen en este grupo, aunque no padezcan ninguna otra enfermedad sistémica. Se incluye también a los pacientes obesos, no mórbidos y con bronquitis crónica. Entonces aquí ya se comienza a complicar la cuestión. Dice, enfermedad leve que no limita la actividad diaria. Díganme una enfermedad leve que no limite la actividad diaria. Díganme. Amigos. Un simple resfriado. Enfermedad leve que no limita la actividad diaria. Bueno, puede ser un cuadro de influenza leve que no genera mayor problema. Estoy de acuerdo. Ok, otro. Una paciente embarazada o... A ver, espérame, pero déjame aclarar algo. Creo que esta cuestión del cuadro de influenza que dices de resfriado, gripa, dijiste, no puede entrar aquí. Y les voy a decir por qué. O sea, nosotros vamos a operar, o usted va a operar al paciente, y el paciente llega a la valoración y de repente llega el resfriado famoso que usted dice. ¿Qué cree que haga el médico que lo va a valorar? Le va a decir, váyase a su casa y regresa después, cuando ya esté usted mejor, porque tampoco lo van a operar. Si tiene usted un resfriado, no lo van a operar. Entonces no entra ni siquiera en la clasificación.
Entonces, Este, regresé. Ajá, sí, dime. ¿No podría ser, por ejemplo, también considerado una contractura muscular a nivel cervical, lo que se conoce coloquialmente como el dormir chueco? Una tortícolis, dice usted. Sí, una tortícolis como tal. Bueno, sí, ahí sí puede ser. Pero vean, dice, enfermedad leve que no limita la actividad diaria. A lo mejor esa contractura, pues sí te limita. Y a lo mejor ahí te dicen, pues espérate a que se te quite. A ver, una enfermedad leve, ¿qué podría ser? Pues la hipertensión, ¿no? ¿Podría ser diabetes controlada? Obesidad. Diabetes controlada, hipertensión controlada, una cardiopatía controlada, ¿qué más? Una discapacidad, ¿no? Por ejemplo, ¿como cuál? Pues que le falte una extremidad, que le falte un miembro, eso ya se considera una enfermedad leve por el grado de incapacidad que genera. ¿Qué más? El paciente que tenga una enfermedad autoinmune, artritis reumatoide, una gota, que tenga un padecimiento, por ejemplo, un lupus eritematoso, etcétera. Es una enfermedad leve que no limita la actividad física diaria. Pero además de eso, presenta algo que pudiera estar condicionando por esa enfermedad o independiente. Pudiera ser ahí, sí, un paciente que se fractura una mano, un brazo y que además es diabético, ¿no? O la otra pudiera ser alguien que se fracturó o se cayó, pero que es gordo y ya entra como clasificación 2, o que además es un tosedor crónico y también entra en el ASA 2. Entonces, ¿ya me entendieron? Es una enfermedad leve que no limita la actividad diaria, con un problema condicionado por esa enfermedad o independiente. Además de los pacientes que están con exceso de peso y con una alteración pulmonar crónica entrarían en ese grupo. ¿Alguna duda? No, doctor. No, doctor. A ver, ¿ustedes creen que entrarían? Vamos a pensar que les vamos a hacer una cirugía estética a ustedes, que cualquier cosa. ¿Ustedes qué clasificación se darían? ¿1 o 2? 1. 1. Por ejemplo, son pacientes sanos, pero si comenzamos a investigar o a hacer estudios, igual y ya no todos son 1, ¿eh? A lo mejor por ahí ya hay alguien que esté con hipertensión, a lo mejor alguien ahí ya tiene alguna comorbilidad que no se ha evidenciado. Entonces, pero bueno, ojalá y todos seamos 1. Eso es el ideal. Ok, Ana, continúa. Ana. Pasa 3. Enfermedad grave que limita la actividad diaria. Procesos sistémicos graves de cualquier tipo, incluidos aquellos en los que no es posible definir claramente el grado de incapacidad. A ver, ¿quién me dice un ejemplo? Una insuficiencia ¿Un cardíaca cáncer? 3 o 4. Son todas aquellas comorbilidades, dice enfermedad grave. Uno piensa luego en corazón, ¿no? Puede ser que limite la actividad diaria. Es una misma hipertensión que a lo mejor está limitando que haga ejercicio porque tienes trasístoles y demás, ¿no? Ok, una diabetes descontrolada, ¿no? El paciente no puede hacer sus actividades porque pues anda con debilidad o anda con un tipo pues de afección secundaria a la propia diabetes por falla multiorgánica, ¿no? ¿Qué otras pudieran entrar ahí como enfermedad grave? Aquí podría entrar EPOC, doctor. ¿Cuál? ¿El EPOC? Claro, pero por supuesto que sí. ¿Qué más? Un paciente post-COVID. Un paciente post-COVID. Bueno, sí, tienes razón. Muy bien, que además está de moda. ¿Qué más? ¿Algún cáncer, doc?
pero por supuesto, ¿no? Hay pacientes que depende de dónde se encuentra el tumor, es una enfermedad grave que le puede estar condicionando limitación de la actividad, más aparte el motivo del cual se va a operar. Ya con el simple diagnóstico se le da como hasta 3. Entonces vean cómo va aumentando la gravedad. ¿Qué valora? Simplemente valora el estado físico. ¿De acuerdo? Eso grábenselo. ¿Qué valora ASA? Estado físico del paciente, que prácticamente pues es una referencia de su estado general, pero sin estudios, ¿eh? O sea, aquí no estamos basándonos si tiene electrocardiograma, si tiene pruebas de esfuerzo, si tiene algún laboratorio. Aquí simplemente estamos interrogando y viendo si el paciente, y confiando en lo que nos dice, pues fíjese, soy diabético. Ah, desde ahí ya te estás dando cuenta cómo está. Es el estado físico. Y si se fijan, todo tiene que ver con la actividad diaria, porque vamos a valorar el estado físico. Ok, Ana, el que sigue. ASA 4. Enfermedad grave que amenaza la vida. Trastornos sistémicos graves y potencialmente mortales, no siempre corregibles quirúrgicamente. Díganme uno. ¿Una leucemia? Paciente embarazada con preeclampsia. Bueno, eso ya sí es grave, amenaza de vida. No siempre es corregible con el procedimiento quirúrgico, ¿eh? Lo que dijeron, tumores, por ejemplo, ¿no? Un tumor cerebral, que es una presión grave que amenaza la vida y que el procedimiento al momento de quitárselo no nos asegura que vaya a ser corregible. Un tumor en el abdomen igual, ¿no? Entonces, creo que sí lo entendemos. Ahí podemos meter también en ese 4 un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Una hemorragia, una fractura del piso medio de lo que estábamos hablando, es una enfermedad grave que amenaza la vida, que no siempre, si lo operamos, se va a salvar, ¿no? O sea, lo vamos a operar y quién sabe las complicaciones que pudieran agregarse. Entonces, es una ASA 4. Entonces, vean cómo así, con esta clasificación, podemos decir, 1, pues sí, es sano, no hay problema. Sin ver ni siquiera sus laboratorios, podemos saber, no, pues está bien. Un 2, pues sí, sin problema. A lo mejor está gordito, tiene algo leve, a lo mejor es diabético, pero está controlado. Un 3, este paciente ya tiene repercusiones, había que irse con cuidado. Pero un 4, prácticamente es uno de alto riesgo. Ahora, dime el quinto, Ana. ASA 5. Improbable que sobreviva más de 24 horas a pesar de la cirugía. Paciente moribundo y con poca posibilidad de supervivencia. Requiere cirugía desesperada. En muchos casos, la cirugía se considera una medida de reanimación y se realiza con anestesia mínima o nula. Prácticamente son acciones de salvamento, ¿no? Entonces, vean cómo tenemos este último rubro, que es, para empezar, es más que grave. Prácticamente es un muerto, ¿no? Entonces, es improbable que sobreviva a las 24 horas, a pesar de lo que se haga y de la cirugía y todo. Ejemplo. ¿Algún accidente automovilístico? Una septicemia. Disfunción. Una septicemia. Sí, tienes toda la razón, pero una septicemia había que ver por qué. Porque hay septicemias que salen. Por alguna vida muy contaminada, podría ser, ¿no? Bueno, y también depende de las comorbilidades que pudiera tener. Pero un caso clásico de esto dice, improbable que sobreviva. Es prácticamente un muerto, es un moribundo. Volvemos al mismo ejemplo, un politraumatismo. Decía por ahí su compañero al inicio, ¿qué mencionó? Un atropellado, dijo. Ajá, un accidente automovilístico. Pero depende qué lesión tuvo. Porque si es prácticamente de cráneo, ¿no? Un traumatismo cráneoencefálico con fracturas múltiples, tórax inextable y demás, que llega y que haces maniobras hasta sin anestesia, quitas los cuerpos extraños, le haces la traqueostomía, lo entubas y dices, bueno, pues, quién sabe si sobreviva.
Entonces ya simplemente con que nos digan hasta 5, pues, pegamos de gritos al cielo. Pues es un paciente ya prácticamente muerto. Entonces ya vieron lo importante de la clasificación, solamente ve el estado físico. Y ahí en algunos textos se van a encontrar un grado 6. ¿Cuál será el grado 6? ¿Cuál creen que será el grado 6? Es que ya está muerto. ¿Muerte cerebral? El que tiene muerte cerebral y que prácticamente es donador de órganos. Es aquel que llega prácticamente pues descerebrado, llega al hospital, se valora y sale uno y le dicen a los familiares, ya no hay nada que hacerle. O se lo llevan a su casa o pues se convierte en donador de órganos. Entonces, una clasificación de ASA 6 en el expediente, vamos a pensar que estamos leyendo, ¿no? De repente vemos, no, pues entró a cirugía con un ASA 3. Entonces, una mente dice, pues no entró tan complicado, entró bien. Pero si nos dicen, entró a cirugía con un ASA 5, caracoles, tenía el 99% de fallecer. ¿Sí me entienden? Entonces, la importancia de la clasificación es una clasificación vieja, pero que se sigue usando con mucha frecuencia. En algunos hospitales y en algunas entidades ya no la usan tanto porque ha sido superada por otras. Les vuelvo a repetir, hay muchísimas. Hay veces que el hospital incluso hace hasta sus propias escalas de valoración del riesgo quirúrgico. Entonces, generalmente nosotros seguimos usando esta clasificación, que no es tan mala, a mí en lo particular me gusta. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, doctor, todo bien. Como dicen, oigan, fíjense, eso es comentario de pasillo de hospital y comentario de residentes, ¿no? Dicen, fíjate que se me murió mi pacientita. ¿Qué le pasó? No, pues la sometimos por una laparotomía exploratoria y pues le encontramos un cangrejo, dicen así, ¿no? Sí, hijo, no, y no la pudimos sacar y falleció. Entonces dicen, ¿y qué clasificación tenía de ASA? ¿Con qué ASA entró? No, pues tenía un ASA 4. Pues entonces ya se imagina uno con esa respuesta de que el paciente pues no entró tan bueno, ¿no? O como aquel que dice, no, pues fíjate que como en el hospital universitario, hace unos meses atrás, llegó una paciente de 23 años por un aborto en evolución. Entonces, a ver, un aborto en evolución, 23 años, ¿en qué clasificación le darían ustedes? Esa es una buena pregunta. A ver. Llega con un aborto en evolución. Es decir, llega sangrando y dice, pues estaba yo embarazada, empecé a sangrar, toman un ultrasonido, ven que está desprendido el saco gestacional y que tiene un aborto en evolución. Y que lo que indica el anestesia, el ginecólogo es una revisión de cavidad bajo anestesia. Necesita la valoración y el riesgo quirúrgico. ¿Qué valoración le dan? ¿Un ASA 4? ¿Por qué? Te fuiste lejos. ¿Por qué? Porque amenaza la vida, es como potencialmente mortal. ¿Un aborto? Un aborto inducido quizás sí, pero un aborto natural. Hay muchísimas mujeres que tienen una interrupción del embarazo por vía natural y no se mueren. Bueno, no es que estaba pensando más en el bebé, no en el paciente. No, yo me refiero a la dama. No, el bebé ya está sacrificado. O sea, desde el momento mismo que se desprende el saco gestacional y hay hemorragia, el bebé ya pasa a segundo término en cuestión de vitalidad. Lo que ahí se trata de preservar es a la dama. Y les vuelvo a repetir, era una chica de 23 años
para empezar, joven, de un estrato socioeconómico bueno, que llegó simplemente porque empezó a sangrar y se sabía embarazada. Le diagnostican un aborto en evolución y en el diagnóstico. Y el planteamiento quirúrgico era revisión de cavidad uterina, que además estaba indicado, para extraer, hacerle un legrado propiamente, hemostático se llaman, para retirar los restos uterinos y se pueda contraer el útero y deje de sangrar. Eso está bien. Hasta ahí todo está perfecto. La pregunta es, ¿qué asa le damos? Pues entonces sí sería un ASA 1 porque pues es una paciente que estaba sana y empezó pues con el problema, pero en realidad no tiene ninguna enfermedad de base o alguna alteración fisiológica. Claro, podía entrar en el 1, incluso hasta en el 2, por si estaba un poquito excedida en peso. Pero era una asa baja, ¿ya me entendieron? Entonces con ese dice, vamos a meter, ¿qué asa tiene? 1, 2, perfecto, adelante. ¿No? Bueno, les voy a platicar. Esta persona ingresa, y bueno, para no hacerse las largas, el resultado es de que muere. La pregunta es de qué muere. Muere 3 meses después, en terapia intensiva, porque la paciente se descerebró. ¿Cómo ven? ¿Dudas, preguntas? Todo bien, Doc, gracias. ¿Por qué se descerebró? Sería la pregunta. Que no tuvo nada que ver con el procedimiento quirúrgico. Al momento de que le van a inducir la anestesia, que nunca entendí, bueno, yo cuando me enteré del caso nunca supe por qué, la intubaron. Si eso era con un bloqueo raquimedular, le hubieran resuelto el caso, le hubieran bloqueado la mitad del cuerpo, le hubieran hecho la revisión y se acabó. El chiste que es inducida a una intubación endotraqueal, mandan a un residente, que me parecía que era R3, y entonces la entuba y siguen con el procedimiento y dándole, y el chiste es que nunca la intubó. La cánula se fue al esófago, no se fue a tráquea, y entonces se quedó sin oxígeno. Y acuérdense bien que las neuronas solamente aguantan 10 minutos o menos sin oxígeno y sin glucosa. Entonces se descerebró, terminó el procedimiento y se dieron cuenta de que no despertaba. Y ahí se evidenciaron probablemente pues de que no se había intubado. Entonces de ahí le llaman a terapia intensiva y ya nunca despierta y se queda en estado vegetativo hasta que finalmente la desconectan. ¿Dudas? Amigos, Bien. terrible, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Doc. Sí, doctor. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Quién me ayuda a leer? A ver, Ana, síguele. Escala del coma de Glasgow. Conducta explorada. Respuesta de apertura de los ojos. Criterios para determinar la puntuación. Apertura espontánea ante apertura espontánea. Ante estímulos verbales, ante el dolor, ninguna. Puntuación 4, 3, 2 y 1. La mejor conducta explorada, la mejor respuesta verbal. Criterios para determinar la puntuación. Orientada, 5. Confusa, 4. Palabras inadecuadas, 3. Incoherente, 2. Ninguna, 1. Conducta explorada. La respuesta motora más integrada. Criterios para determinar la puntuación. Obedece órdenes, 5. Localiza el dolor, 4. Flexión ante el dolor, corticado, 3. Extensión ante el dolor, descerebrado, 2. Ninguna, 1. Puntuación máxima, 14. Puntuación mínima, 3. Bueno,
Fíjense muy bien lo que les voy a decir. La escala de Glasgow valora 3 cosas importantes: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Hay varias formas de hacerlo y depende dependiendo de lo que se tenga, va a ser el resultado que le demos. Estos señores idearon una puntuación, que la puntuación va desde 0 hasta 15. Esta escala en particular descarta varios puntos, pero prácticamente un paciente que se encuentre normal va a tener una puntuación entre 14 y 15 sin problema. Una persona que prácticamente está muerta, pues es de 3, 2, 1, 0. Es decir, que no tiene respuesta de nada. Y les vuelvo a repetir, esta escala de Glasgow fue hecha para traumatismo craneoencefálico. Entonces, hay veces que cuando uno hace, bueno, ahí cuando nosotros estamos allá en vivo, es decir, presencial, ponemos a un alumno, ponemos a un explorador y a un explorado y hacemos a ver cómo valora la respuesta, la apertura de los ojos. Y luego, haciéndole preguntas para la respuesta verbal y luego estimulándolo para ver la respuesta motora. No tiene mayor cuidado. En los pacientes que se quiere valorar, que se van a ir al quirófano y que se van a valorar, esta escala tiene importancia para ver el estado de conciencia, sobre todo en aquellos pacientes que van a ser operados del cráneo. La escala de Glasgow no va a ser necesaria, por ejemplo, si lo voy a operar del húmero, o si lo voy a operar del fémur o del abdomen, pero si voy a operar un tumor, pues sí quiero ver cómo ingresó. ¿Sí me entienden o no me entienden? Sí, doctor. Ok, ¿alguna duda? Sí, Bueno, vamos entonces a ver el riesgo cardíaco de Goldman. Este es muy importante y el que quizá, ¿qué valora el estado cardiológico de Goldman? Como su nombre lo dice, la función, o mejor dicho, el corazón. Y toma varios criterios. Estos criterios es la historia clínica del paciente, un examen físico, estudios de gabinete como es electrocardiograma, el estado general y la presencia o no del antecedente de cirugías. Todo esto le da una puntuación y luego lo va a meter en una clasificación que le va a llamar clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Así, por ejemplo, y le da permítame un segundito, si no, no nos deja. Sí, dime. ¿Qué pasó? ¿Eh?
Perdón, ya estoy de regreso. ¿Ahí están? Sí, aquí. Perdón, fue una llamada. Ya saben que nosotros los que nos dedicamos a esto siempre vamos a tener el teléfono abierto. Pero bueno, entonces decía yo que van a tener 4 clases. Clase 1, 2, 3 y 4. Cada uno de los criterios que decía yo de la historia, los exámenes, el estado general, las cirugías, le va a dar una puntuación. Esta puntuación a cada paciente se suma y de acuerdo al número de puntaje va a ser la clase en la cual lo vamos a meter. Así, por ejemplo, la clase 1, los puntos van a ser desde 0 a 5 del puntaje que obtuvo, entraría en la clase 1, que prácticamente sería como un paciente sano. Las complicaciones graves que pudiera tener durante el procedimiento es de 0.7 y la muerte cardíaca sería, el porcentaje que tendríamos sería de 0.2, que es pues muy, pero muy bajo. Sin embargo, en una clase 2 tenemos puntos de 6 a 12 puntos totales y ahorita vamos a checar qué son los puntos. Las complicaciones graves ya sería el 5%, que sí se incrementa un poco, y la muerte estaría en 2%. Ya se incrementa, pero también sigue siendo baja. Una clase 3 implicaría de 13 a 25 puntos totales y las complicaciones se disparan al doble o más del doble, a 11%, y la muerte se mantendría igual al 2%. Pero una clase 4, que es mayor o igual a 26 puntos, las complicaciones serían del 22% durante el procedimiento y la muerte podría ocasionar que de 10 pacientes, más de la mitad podría fallecer por falla cardíaca. Entonces, este riesgo cardíaco es muy importante para esos procedimientos. Y, por ejemplo, vean, en la historia, que nosotros, bueno, el que lo va a valorar tiene que ver, tiene pacientes que son mayores de 70 años, ya tienen 5 puntos simplemente por la edad, fíjense bien. Si tuvieron un infarto agudo al miocardio en los últimos 6 meses, ya tienen 10 puntos más. Entonces, la historia sí contribuye en buena medida a poder nosotros dar esa puntuación. Después, en el examen físico, si tenemos la presencia de un tercer ruido con galope o una ingurgitación yugular, le damos 11 puntos. Y si tenemos una estenosis aórtica severa, 3 puntos. Y si hay alteraciones en el ritmo sinusal, así le vamos sumando. Y en estado general, ahí tomamos laboratorios y vemos diferentes concentraciones y vemos todas estas cuestiones y le vamos a dar un puntaje. Pero fíjense en lo quirúrgico, si ha tenido cirugías intratorácicas o intraperitoneales o aórticas, le damos 3, pero una cirugía de emergencia 4, y entonces el total nos va a dar 53 puntos. Pero miren, quiero que se den cuenta de esto. Un infarto, paciente que ha tenido un infarto cardíaco, la escala le da 10 puntos. El simple hecho de haber tenido una cirugía intratorácica, por ejemplo, ¿qué les gusta? Pues una cirugía a corazón abierto previa, pero no por infarto, le da 3 puntos. Entonces, el infarto tiene más peso, ¿no? Y entonces, ya cuando tenemos esa escala, entonces la metemos en la clase, y entonces una clase, pues prácticamente 4, es una clase, pues que vamos a tener que el 50% de los pacientes se pueden morir. ¿De acuerdo? ¿Qué valora la escala o riesgo cardiológico de Gottman? Valora el estado prácticamente cardíaco y nos dice las estadísticas que podemos tener y las complicaciones durante el procedimiento. Entonces, si nos dicen, tiene una ASA 3 o 4 y tiene una escala de Gottman grado 3, el riesgo es elevado, pero si nos dicen, tiene 3 de ASA y 4 de Gottman, pues prácticamente la cirugía es una cirugía heroica. ¿Alguna duda de esto?
¿Alguna duda? No, doctor, todo bien, gracias. Ahora, hay otras valoraciones importantes que no tiene caso que nos pasemos aquí. Hay una valoración que hacen los anestesiólogos, por ejemplo, para el entubamiento endotraqueal, para ver cómo se encuentra la epiglotis. De Malampati, por ejemplo, hay escala de valoración respiratoria, renal, de la función hepática, hay muchísimas, pero las que le estoy mencionando son las que más se usan en procedimientos ordinarios, comunes y corrientes como los que nosotros hacemos. En cirugía de alta escuela o de alto nivel, o de cuarto nivel, como ustedes lo vayan a estudiar o a leer, por ejemplo, ¿qué sería una cirugía de alto nivel? ¿Quién me dice que es una cirugía de alto nivel? Amigos. Amigos, ¿qué entenderíamos por una cirugía de alto nivel? ¿Sí me escuchan o no? Por ejemplo, claro, ese es el ejemplo más claro, en la cual no se hace en un hospital de segundo nivel, no se hace en un hospital de tercer nivel, sino se hace en un instituto donde se hace ciencia y donde no solamente participa uno, sino 3, 4, 5 especialidades al mismo tiempo. Y además, en esos casos, en cirugía de alto nivel, como puede ser esto que acaba de mencionar, no vamos a pedir estas escalas. Entonces ahí se piden todas las que sean necesarias, ¿no? Vamos a pensar que se va a hacer un trasplante, vamos a pensar que se va a hacer un trasplante hepático. Son cirugías de alto nivel que necesitan valoraciones especiales. Las valoraciones que les he mencionado son para segundo nivel. ¿Qué es un segundo nivel de atención? A ver, ¿quién me dice? Porque hablamos de niveles y a lo mejor ni sabemos. A ver, ¿quién me dice que es un primer nivel de atención? Amigos, ¿me escuchan? El nivel de atención es medicina familiar. Medicina familiar es un consultorio ordinario. Un consultorio donde se encuentre, porque muchas veces piensan que un primer nivel debe ser en la rural y no es cierto, también puede ser en la ciudad. Es donde se encuentra un consultorio donde está un médico y simplemente consulta. ¿De acuerdo? ¿Qué es un segundo nivel? En aquella en la que da una atención tanto ambulatoria y hospitalaria. Ajá, y donde contamos con 4 especialidades básicas. Ginecología y obstetricia, cirugía general, pediatría y urgencias. ¿No? Medicina interna. ¿De acuerdo? Es un segundo nivel. A ver, vamos a ver. Ustedes, el Hospital de la Margarita, ¿cómo está considerado? Como segundo nivel. Como segundo nivel. Segundo nivel, exactamente, es segundo nivel. San Alejandro, cuando estaba San Alejandro, ¿qué era? De tercer nivel por las especialidades. ¿No? San Alejandro también era considerado segundo nivel, porque tenía las 4 básicas y había unas incrustaciones de otras, pero no era un hospital de tercer nivel. ¿Qué debe de tener para ser tercer nivel? A ver. La investigación. Tiene que haber investigación, perfecto, muy bien. Y se le agregan el resto de las especialidades a las 4 ya existentes. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían? Oncología. Ok. Nefrología, nefrología, cardiología. Trauma y ortopedia. Por supuesto, trauma. ¿Qué más? Oftalmo, ¿no? Ok, todas esas, y además tiene que cumplir, como decía su compañera, con una intención importante. ¿Cuál es? Hacer investigación y publicar, obviamente. Bueno, ¿qué sería alta especialidad? Que es el siguiente rubro después del tercer nivel. Te dice, es un hospital de alta especialidad. Como podría ser el Salvador Subirán, como podría ser el siglo XXI,
como podría ser, pues, el Gea González. ¿Qué hay ahí? Además de todo esto que les acabo de decir. ¿Subespecialidades? ¿Perdón? ¿Las subespecialidades o las altas especialidades? Exactamente, la subespecialidad, y hay algo importante, casos verdaderamente complejos que no se resolvieron en el tercer nivel. ¿Ya me entendieron? Por ejemplo, la mayor parte son problemas cancerosos, problemas, casos raros, síndromes raros, en la cual se tiene que combinar la subespecialidad y además también se publica y demás. Hay pocos hospitales de alta alcurnia o de alta escuela, como se le llama. Uno de ellos es el Salvador Subirán, el siglo XXI, por ejemplo. Bueno, ok. Bueno, entonces, estamos viendo entonces que con eso quedamos con la fase diagnóstica. Seguimos en el preoperatorio y pasamos a la preparación. Ya convencimos a nuestro paciente, ya le dijimos qué tiene, ya le expusimos cuál va a ser la complicación. Y ahora nos dice, adelante doctor, opéreme. ¿Cómo debemos de preparar al paciente? Y entonces debemos de recordar que debe de tener una preparación psicológica, una medicación preanestésica, tiene que mantener o estar en ayuno, tiene que tener un aseo general, tiene que tener la aplicación de sondas y accesos vasculares y tiene que tener un vestido y presentación del enfermo adecuado en el área donde se va a operar. ¿Sale? ¿Dudas en esto? Amigos. Doctor. Dime. Doctor. Sí. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo de ayuno recomienda o se recomienda? Porque apenas leí un artículo donde esto era controversial un poco. Hay un fundamento científico. Generalmente, cuando a alguien se le pide que esté en ayuno, la única finalidad es tener vaciado, o mejor dicho, no tener alimento en el estómago, por la cuestión de que se va a someter a sustancias que van a inhibir los reflejos y en el momento mismo que se esté revirtiendo el anestésico pudiera tener el reflejo nauseoso, vómito, tos y demás, y en ese momento pudiera tener síndrome nauseoso y vomite. Y al vomitar el contenido del estómago puede broncoaspirar, y al broncoaspirar puede ser verdaderamente perjudicial, que puede ocasionar la muerte. Por eso se recomienda y es importante el ayuno por esa característica. Entonces, generalmente se dice que cuando uno come, el estómago debe de estar mayor a 6 horas de ayuno, pero no mayor a 12 horas. Porque entonces entras en un estado de hipoglicemia, que también puede ser perjudicial. Entonces, se opera y ya después se le comienza a dar, pero ahorita platicamos esto. Ahorita llegamos a la preparación psicológica. Entonces, la preparación psicológica es la comunicación que debe de existir entre el médico y el paciente. Explicar el proceso, y el ayuno que les decía que es de 8 hasta 12 horas, y no más, y no menos, porque puede haber contenido. Pero vamos a ver, en esa preparación psicológica, ¿quiénes creen que necesiten verdaderamente que vayan con el psicólogo antes de un procedimiento quirúrgico? Díganme. Procedimientos de riesgo, bueno, pacientes que se van a someter a procedimientos de riesgo, ¿no? O que tienen un alto riesgo de que esta operación, de alto riesgo, pues. Para cambio de sexo, doctor. Cambiar de sexo. Miren, lo que dijo su compañero primero, son pacientes que les genera mucha angustia y mucho estrés emocional el someterse. Miren, para nosotros, cuando digo nosotros, somos todos nosotros, ustedes, que estamos inmersos en el mundo de la medicina, quizá decir una cirugía no nos hace ni cosquillas. Estar en un quirófano y ver
nos hacemos apáticos ante la indulgencia que pudiera tener el paciente, ¿no? Pero ahí les va la cuestión. Yo quisiera que fuéramos empáticos y nos pusiéramos en los zapatos del paciente y que te dijeran, pues fíjate que lo que vamos a hacer es una laparotomía exploratoria y no sabemos qué va a pasar, como puede ser que la libres o puede ser que no. Y en ese momento te sometes tú en un estrés, que hay gente que lo sabe tolerar o aguantar y hay gente que no. En ese momento puedes estallar en llanto, puedes entrar en una crisis emocional terrible y sí necesites ayuda psicológica. Ahora, si te dicen eso 15 días antes de que te van a operar y te dicen, pues tiene usted un tumor cerebral, imagínense esa noticia. Y no sabemos qué puede suceder si se queda usted sin habla, si vuelve usted a reconocer, etcétera. Y estás esos 15 días pensando, ¿qué hice, qué no hice? ¿Por qué yo? ¿Por qué no la vecina? ¿Por qué eso? Sí necesitas la ayuda psicológica. En decir en que tú te aceptes y que vayas al procedimiento lo más tranquilo posible. Entonces, hay muchos pacientes que son muy susceptibles a este tipo de cuestiones. Y debemos de ser empáticos, porque muchas veces nosotros tendemos a ser muy fríos. Bueno, ahí les va la otra. En padecimientos en los cuales se va a perder una estructura. Por ejemplo, le dicen, ¿qué cree que usted tiene una tumoración en el testículo y lo va a perder? Si no se lo quitamos, se puede expandir y entonces le vamos a quitar un testículo o le vamos a quitar los 2 testículos. Hay gente que eso no lo tolera y tiene que ir con el psicólogo para que se acepte. ¿Cómo va a ser su vida conyugal? ¿Cómo se va a ver cuando esté con su pareja? ¿Qué va a pasar con las bolsas escrotales? Etcétera. Entonces sí necesita una ayuda. Otros es, por ejemplo, con las damas. Le van a hacer una mastectomía y entonces la paciente piensa, ahora cómo voy a ver mocha sin una y con una solamente, ¿qué va a pensar mi marido o mi amor o mi amante o mi novio? ¿Cómo me voy a ver en la playa el día que quiera ir? Pues eso es complicado, se tiene que ir a un psicólogo. ¿Qué pasa con ese paciente que va a ser programado para una amputación supracondilia de miembro pélvico? Le van a quitar la pierna. A nadie nos gustaría que nos quitaran una pierna. ¿Cómo me voy a ver? ¿Cómo voy a desplazar? Eso tendría que irse con un psicólogo. Y ya lo que dijo su compañero, que además es bastante acertado, aquellos que van a perder órganos y van a adquirir otros, ¿no? Como es los famosos cambios de sexo, en la cual le van a mutilar quirúrgicamente el pene y le van a hacer una vagina, etcétera, en el caso que sea así. Imagínense que un paciente que se opere a los 3 meses diga, pues no, ahora quiero mi pene, ya no me gustó ser mujer, ya no me gustó esta vagina que me hicieron rara. Sería complejo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Amigos. Sí, doctor. Es complicado, ¿no? Muy complicado. Por eso los colegios que se encargan de hacer, o los hospitales autorizados para hacer el cambio de sexo, más que de género, generalmente, fíjense bien, se piden valoraciones y aceptaciones psicológicas de más de un año, Tienen que estar en terapia durante un año para que ya después el cirujano pueda proceder a hacer el procedimiento, valga la redundancia. O sea, no se puede decir a alguien que ayer se emborrachó y decidió hacerse un cambio de sexo y va y lo operen. Legalmente eso procede, no puede ser así. Tiene que tener una valoración de más de un año, donde él se está aceptando que, o ella, no sé, ese tipo de cuestiones. ¿De acuerdo? ¿Dudas en eso ya entendieron entonces la preparación psicológica? Sí, doctor. Bueno, ahora hay otros pacientitos, principalmente los adultos, que generalmente se ponen a pensar, ¿qué pasará con mi mamá? ¿Qué pasará con mi papá? ¿Qué pasará con mis hijos, con mis animales, con mis vacas, con mis chivos, con mis plantas? Dicen las señoras, ¿no? ¿Quién barrerá el patio? ¿Y ahora quién les dará de comer?
Y entonces desequilibran emotivamente, terrible. Tienen que tener preparación psicológica. Que no lo veamos o que mucha gente no lo haga, eso no quiere decir que no exista. ¿Sale? ¿Dudas en esto? Amigos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, del ayuno les decía, se hace con el afán de que no vayan a broncoaspirar por las sustancias que se van a introducir, que van a tener efectos adversos como es el síndrome nauseoso y el vómito, y que además la abolición o la depresión del sistema nervioso central les puede hacer que no diferencien el reflejo y puedan broncoaspirar. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Quiere opinar algo de esto? Su compañero que preguntaba, ¿cuál era la controversia? Sí, tengo que buscar el artículo porque ya tiene un rato que lo llegué a ver, donde incluso en procedimientos quirúrgicos... ¿Dónde? Ajá, dime. Donde incluso en procedimientos quirúrgicos, pues no recuerdo qué palabra usaban, pero bueno, digamos de leves, incluso con 3 a 5 horas de ayuno, creo, previo era más que suficiente para que no hubiera problema de broncoaspiración. Pero busco el artículo y se lo comparto, doctor, porque estaba muy interesante. Pero miren, está muy bien, me gustaría verlo, pero ahí les va. Hay mucha gente que quiere inventar cosas que ya están inventadas. Vean, cuando por alguna razón, y yo se lo doy un consejo, este es un consejo médico a ustedes, cuando por alguna razón el paciente no cumple con el ayuno y es una verdadera urgencia, se puede hacer un lavado gástrico. Se mete una sonda y se hace un lavado gástrico, se vacía y se procede a hacer el procedimiento principal, porque a lo mejor está comprometiendo la vida. Cuando no, se entra al procedimiento con mucho cuidado, a expensas de que puede tener la panza llena, como en el caso de, les voy a dar un ejemplo, una señora embarazada con embarazo de término que va para cesárea y se va antes de que empiece con sus dolores, de repente va y se echa unas enchiladas, un mole, una torta, y de repente empieza con trabajo de parto, pues ni modo que lo detengan. Pues ahí se tiene que hacer el procedimiento. ¿Cuál es la cuestión? Pues vaciar el estómago y tener todo el cuidado necesario. Pero la otra, ahí va, el consejo. Nunca se fíen de lo que la gente diga. Tengan mucho cuidado porque igual nos engañan. Dice, no comí y a lo mejor trae la panza llena. Broncoaspira y entonces la problemática es contra nosotros. ¿No lo creen así? Entonces, nunca se arrepientan de ser prudentes. Entonces, yo creo que si somos prudentes nos va a ir bien. Y mañana continuamos con esto. ¿Alguna duda? No, todo bien. No, todo bien. Bueno, creo que por hoy ha sido suficiente. Mañana continuamos con esto, ¿sale? Entonces, por favor, vamos a seguir con esto y me gustaría ver el artículo que dice su compañero, pero esos artículos hay veces que tratan de innovar lo que ya está innovado, se ha dicho con todo respeto y es mejor irse con prudencia. Acuérdense bien, hace un par de años, me parece, hubo un caso muy renombrado en Oaxaca, que ustedes lo deben de recordar, de un niño que tuvo una fractura de húmero, no, una fractura de codo, una fractura supracondilia, un muchachito creo que de 10 años en Oaxaca, que se fue a un hospital y no lo quisieron atender, se fue a otro y no lo quisieron atender, etcétera, etcétera. Llegó con un médico particular y pum, que lo operan, ¿no? Y el chamaco que no despierta y el chamaco que se muere. Le hacen la autopsia y el chamaco broncoaspiró. Y después la sociedad comenzó a criticar al médico y pedían justicia y lo encarcelaron, ¿eh? Y entonces la pregunta ahí, ¿quién tuvo la responsabilidad? Pues aquí la cajeteó terriblemente fue el traumatólogo porque metió al paciente cuando era una urgencia relativa sin tener precaución de que el estómago estuviera vacío.
Y entonces, sí se da. Entonces, hay que ser prudente, muy prudente en eso. ¿De acuerdo? ¿Sale? Sí, doctor. Bueno, a Sí, ver, doctor. para que se queden pensando esto, les voy a platicar una anécdota de 1 minuto. Un compañero mío de ortopedia tuvo un día, fíjense bien, un problema de apendicitis. Fíjense. Lo operan en el ISSSTE, un flamante médico que por ahí todavía trabaja. Y le hace la apendicectomía sin problema. Pasan 4 años de la residencia y empieza con dispepsia, dolores estomacales, baja de peso, dolor abdominal, y le mandan toda la gama de estudios. Y entonces evidencian imagen sugestiva de tumor en hipogastro. Y entonces le dicen, mi amigo, pues hay que hacer una laparotomía exploratoria, y la verdad no sabemos de qué se trata, las dimensiones son enormes, parece ser un balón de fútbol. Entonces le dicen que le tienen que hacer una láparo y que el pronóstico pues es reservado. Entonces esto va en relación a la preparación psicológica. Va con nosotros, nos platica, y para eso ya había bajado como 20 kilos, ya no podía comer, tenía vómito, tenía malestar, y entonces le había dado largas al procedimiento porque pensaba que se iba a morir, y entonces pues ya todos nosotros, imagínense, no, pobrecito, no, te vas a morir. Ya hasta había encomendado a sus novias, ya se las había adosado a alguien, ya había donado sus bienes y todo, ¿no? Llega el día de la cirugía y abren, hacen una láparo, abren, ¿y qué creen que encuentran? Encuentran una compresa que estaba simulando el tumor, que estaba comprimiendo, y la quitan, pum, 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 pum. Y entonces pues, le habían dado anestesia general porque no sabían que iba a proceder. El mismo cirujano que le había operado el apéndice lo opera de este procedimiento. Entonces ya cuando despierta, él pensaba que estaba en el limbo, y sucede que estaba en el ISSSTE, ¿no? Y alguien se acerca y le dicen, mi amigo, te tengo una buena y una mala noticia. ¿Qué pasó? ¿Qué fue, no? Dice, mira, ya no te vas a morir, te vas a recuperar. Y la mala es de que yo hice un procedimiento cuando te hice la apendicectomía y te dejé una compresa adentro. Puedes demandarme, puedes hacer lo que tú quieras porque tienes toda la razón. La pregunta para que se la queden, ¿ustedes qué harían? ¿Demandarían esos ratos de angustia, esos malestares, eso es terrible? Pues imagínense, es casi se iba a morir. Pero en todas partes tú estás navas. Cuídense mucho, es un caso real, un compañero mío, que compartimos incluso hasta su angustia, por eso les digo. Cuídense mucho, me dio gusto verlos, nos vemos mañana. ¿Sale? Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. ¿Vale? ¿Cree que le puedo marcar ahorita, en un ratito? Sí, sí. Gracias. Dale, chicos, les paso lista rápido ya para que puedan ir a descansar y a comer. Espérenme. Va que va. Ok. Aguayo Martínez. Presente. Gracias. Becerra Álvarez. Presente. Ando Valencia. Presente. Gracias. Carmona Ruiz. Presente. Gracias. Centeno Levano. Presente. Gracias. Cruz Morales. Presente. Sale. Gracias. Cruz Perrusquía. Presente. Gracias. De León Chino.